Jugadores del mundo, coleccionistas, hoy Super Mario Galaxy 2, casi nada. Después de haber salido el Super Mario Galaxy en la Wii y ya no damos por perdido la aparición de un Mario plataformero en la consola de Wii, pues salió la segunda parte y no solamente es increíble, sino que incluso es mejor que el primero. O sea, es imposible, en ninguna otra consola se ha visto dos Marios de semejante calidad. Bueno, quizás en la Super Nintendo, Super Mario World y Super Mario World 2 sí, pero a este nivel vais a alucinar. Así que, como siempre, os enseñaré el contenido de esta edición y haré un gameplay y un análisis de este juego. Así que quedaros conmigo y disfrutad. Aquí tenemos esta joya atemporal de la historia de los videojuegos, que es este Super Mario Galaxy 2. Como os comentaba, este juego es increíble por dos motivos. No solamente por la calidad que tiene, sino porque es incluso mejor que el primero, que parecía algo completamente imposible. Este juego se lanzó a la venta en el año 2010. Como os decía, en la continuación de Super Mario Galaxy, que hayan sacado dos juegos de ese nivel en la Wii, es alucinante. Este juego, es quizás de los pocos que me atrevería a decir que es imprescindible jugarlo con el Wiimote y el Nunchaku. La mayoría de juegos a mí no me gusta jugarlos con ese control, sino con el mando clásico, pero este está exclusivamente diseñado para ello. Lo he intentado jugar de otras maneras, pero sinceramente el control es muy superior con el mando de la Wii. Así que en el caso que le queráis jugar, es muy recomendable. No sé si Nintendo no lo quiso incluir en el recopilatorio por este motivo. Yo creo que es porque lo querrá sacar por separado. Pero para mí esta es la obra maestra de los Galaxy. Así que esta es la edición física que tengo. Esta es la versión que llegó aquí, con la contraportada en portugués y en español. Y vamos a abrirlo. Aquí tenemos el disco, con la nave con la cara de Mario. Aquí tenemos folleto informativo. Aquí con los productos más interesantes de la Wii. Y aquí tenemos las instrucciones. Vamos a ponerlas. Voy a enseñar un poquito. Por supuesto a todo color. Un detalle. Aquí hay estrellas también. El juego en sí, el manejo es muy similar. Lo que pasa es que ha mejorado toda la fórmula con fases increíbles, transformaciones nuevas. La verdad que Mario lo tiene todo. Este juego es muy completo. Este vídeo también se lo quiero dedicar a mi amigo Frank, que este juego no lo ha jugado. Así que mi mensaje es que el que no lo haya jugado y tiene una Wii no se lo espere tanto a que sacan un remake, porque jugarlo en la Wii ya es una auténtica gozada. O sea, como se ve, técnicamente me parece un juego impresionante. Estas son las instrucciones. Aquí tenemos la contraportada. Tenemos el planeta de Bowser. Y aquí tenemos el folleto que nos interesa. Y esto es la edición física de Super Mario Galaxy 2. Ahora, como siempre, voy a hacer un gameplay y os voy a dar mi nota final sobre esta maravilla. Así que quedaros y vamos a verlo. Bueno, aquí tengo la Wii preparada. Esta consola Wii tengo un adaptador para ponerla por HDMI al televisor, porque si no tampoco tendría cómo ponerla. Así que aquí está el Super Mario Galaxy.
Vamos a meter el disquito. Disfrutad de estos momentos que cuando desaparezca el formato físico ya no lo podréis hacer más. Allá vamos. Este juego se juega con el Nunchaku y el Wiimote, los dos conectados. Y ahora en cuanto nos aparezca el juego, aquí lo tenemos. Super Mario Galaxy. ¡Woohoo! Vamos allá. Este juego es una obra superlativa, ¿eh? Ya os lo digo. Tenemos un perfil creado. Vamos a abrir otro para el... A ver si no tengo interferencias. El mando va bastante regular. Vamos a poner un poquito más de luz. Vamos a elegir... Y aquí empieza nuestra aventura. Y nos invita a este planazo. Y aquí empezamos ya. Con el cursor cogemos las estrellas. La banda sonora sublime también, orquestada como el primero. Gráficamente de los gráficos más punteros que hay en la Wii. Es un juego largo, tiene un montón de retos. De hecho, a mí me faltó solamente una estrella para hacerlo al 100%. ¡Woohoo! Agitando el Wiimote hacemos estos movimientos. Y el control básicamente lo mismo que en el Mario 64, hace los mismos movimientos. El salto, el culo, el super salto y el salto lateral este. Como que el que ha jugado el Mario 64 ya sabe lo que hablamos. Al saltar y girar el mando hace un salto extra. La jugabilidad es impecable también. Mario hace todo lo que queremos y más. Aquí está Bowser liándola.
Allá vamos. Aquí tenemos nuestras estrellas amigas. Bueno, otro día haré un análisis también del primero, que tiene tela marinera. Es una auténtica maravilla también el primero. Aquí empieza nuestra aventura realmente. Quedaros con la música porque es alucinante, vamos. Con el gatillo del Wiimote tiramos estrellas, que sirve para aturdir a los enemigos. Esto es lo que os comentaba, el control es alucinante lo bien que va. Aquí nos van enseñando a jugar. Además, este juego tiene una novedad que no tiene el primero, que es el uso de Yoshi, que le da otro toque más a la jugabilidad. Vamos a intentar conseguir la primera estrella en este análisis. Más estrellitas. Llegamos a la mitad del nivel. ¡No! Vamos a perder la vida. Continuamos. Hay un montón de cosas escondidas.
Aquí una fase extra. La jugabilidad es absolutamente perfecta aún. El León. Vamos allá. Yo creo que empezando así un juego ya te da una pauta de lo que es este juego ya, ¿eh? Hay juegos que no llegan a este nivel ni en todo el juego. Otro punto de control. Yo si fuera Nintendo me atrevería a sacar un Mario Galaxy 3 porque teniendo en cuenta... Uy, que me mata. El nivel que tiene este juego y el anterior. Las mecánicas son absolutamente increíbles. Al final me van a tirar para abajo. Me salvo. Ya tenemos la mitad de la fase hecha. Y aquí tenemos nuestro enemigo. Las animaciones, todo es todo perfecto en este juego. No se le puede poner un pero. ¡Oh! ¿Cómo se ríe la planta? Uy, se me ha escapado. Y aquí tenemos nuestra primera estrella de las cientos que hay que coger. Creo recordar que son 150. Y hasta aquí el análisis de esta joya de los videojuegos.
mi nota final, teniendo en cuenta gráficos, sonido, jugabilidad, historia, control, absolutamente todo. Es brillante este juego, así que no le puedo dar otra nota más que un 96. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente.